Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Carlos Bouzas. En la era sindical fue dirigente del gremio bancario desde el año 1967 hasta el 76 y desde 1985 hasta el 92. Fue dirigente de la Convención Nacional de Trabajadores desde el 71 y hasta el 76, siendo uno de los responsables de la huelga general que enfrentó el golpe de Estado el 27 de junio del año 1973. Tras ese golpe de Estado, fue miembro del coordinador de la CNT en el exilio, desde España. En lo político, en el año 1966, fue fundador del Movimiento Popular Unitario, integrándose al Frente Izquierda de Liberación, posteriormente, en el 71, claro, al Frente Amplio. Hoy se declara Frente Amplista independiente. Durante el exilio en España fue representante artístico de Alfredo Zitarrosa. En las elecciones de 1989 acompañó a Germán Araujo en lo que fue la creación de la CUF, la Corriente de Unidad Frente Amplista. Es electo senador suplente y cuando fallece Germán asume su banca en el Senado. Actualmente integra el Consejo Directivo del Consejo Autónomo de Jubilados y Pensionistas de AEU. El otro día, a propósito de esta coyuntura y del pasado reciente, no recuerdo bien en función de qué, recordaba a Crotogini. Lo recordaba por un entretelón que me había contado, de alguna rispidez que había entre dos líderes magníficos que tuvo Uruguay, el general Líber Seregni y Wilson Ferrer Aldunate. ¿Por qué cuento todo esto? Porque Crotogini fue una personalidad de los Frente Amplistas independientes. Hoy por hoy, tú casi sos de los pocos que quedan en esa condición, en ese grupo humano que integraba esta fuerza política. ¿Cómo te sentís siendo Frente Amplista independiente, que casi no existen? Yo me siento bien porque defiendo la idea de la unidad sin exclusiones y la unidad que respeta la diversidad. Que esto no fue un invento del Frente Amplio, esto fue un invento de la vieja CNT liderada por Pepe Delía. Aprender eso, de que cada uno puede mantener su opinión, pero el objeto es que ese mantenimiento de opinión no puede significar la ruptura del trabajo unitario de todos. Eso para mí es una cosa y tiene nacionalidad uruguaya. Hay un querido compañero que fue presidente de AEBU y durante la dictadura fue abogado de AEBU, abogado laboralista, y después de la dictadura fue jefe de la sala de abogados del PCNT, que como tal concurría habitualmente o casi habitualmente a las reuniones anuales que hace la Organización Internacional del Trabajo. Todos los meses de junio se reúnen los tres, una delegación de gobiernos, una delegación de patrones y una delegación de representantes sindicales. Él iba acompañando a la delegación del PIT-CNT. Y dice que siempre le preguntaban, ¿cómo es que ustedes tienen una central única de trabajadores? Y entonces decía, bueno, hay otros países donde también las hay. Y que en general, eran abogados que le hablaban, ¿no? En general le decían, sí, no, en otros países hay una central única de trabajadores porque el gobierno lo determina o porque un partido lo determina. Pero ustedes no tuvieron ningún gobierno que los empujara, ni tuvieron ningún partido que los empujara. Ustedes lo hicieron entre ustedes solos. ¿Cómo fue posible? Y bueno, puede ser que sea una cosa de identidad. A mí me divertía mucho hace poco cuando asumió Felipe VI, el nuevo rey de España, un joven muy prometedor, que en el primer discurso que le hizo a los españoles, donde está el tironeo con los vascos, el tironeo con los gallegos, el tironeo con los catalanes, él le decía, tenemos que acostumbrarnos a que somos un mismo país respetando la diversidad. Yo dije, mira, aprendió del PCNT. Está bien, pero te fuiste a la central, yo te preguntaba por el frente. En el frente hay muchos Frente Amplistas independientes, pero personalidades independientes prácticamente no quedan. ¿Por qué pasó eso, te parece? Eso no lo sé. ¿Pero lo has pensado? No, yo pienso otra cosa del frente, que me preocupa, y es la pérdida de incidencia que tienen los organismos de base en la vida del frente. Y eso provoca que ocurra, yo lo veo en Montevideo, pero también lo veo en los lugares del interior que voy, ocurre que las reuniones de los comités de base son reuniones de delegados de grupos políticos.
y no hay no hay lugar para el militante que anda por ahí por la calle, trabaja y después milita. Y no sé por qué es esto, no tengo la explicación de por qué, pero creo que es una cosa grave y que habría que atenderla. Tú emerges en la actividad política a través de la actividad gremial, que fue tu primer basamento, digamos. Sí. ¿Cuándo comenzás a preocuparte por la actividad social, política? ¿En tu niñez, en tu adolescencia? Yo tuve un hermano mayor que cuando yo era muy pequeño, iba a la escuela, me pagaba 5 centésimos por hora para que yo le leyera en voz alta cosas que él las escribía en taquigrafía, porque él quería presentarse para taquígrafo en el Palacio Legislativo. Y curiosamente, lo que yo leía, me fui enterando, sí. A medida que fui llegando a 6º año de escuela, 1er año de liceo, yo leía los discursos de Frugoni en el Parlamento, y me empecé a entusiasmar. ¿De niño, entonces? Prácticamente de niño, pero la militancia de verdad empezó exactamente en el año 1958 en defensa de la autonomía de la Universidad de la República. Pues ya eras grande allí. Yo ya estaba yendo a 1er año de facultad, estaba 3er año de facultad. Pero en el liceo, ¿no tenías inquietudes? En el liceo estuve en la Asociación de Estudiantes del Liceo Rodó, pero más bien ahí la cosa era deportiva. A ver, ¿cómo? Y claro, hacemos un campeonato interno del liceo, el liceo juega contra el liceo, al fútbol, al básquetbol, organizamos alguna carrera, en fin. Pero nada social, digamos, de otro tenor. Del punto de vista social deportivo, era, por llamarlo de alguna forma. Juntar la gente, ¿no? Siempre me atrajo juntar la gente. Siempre me atrajo que la gente se juntara, que la gente conversara. Los colectivos. Sí, siempre me atrajo eso. Y en el año 58, aquel proyecto de reforma que se decía que le iban a quitar la autonomía a la universidad, provocó unas movilizaciones muy fuertes, donde por un lado estábamos los estudiantes y por el otro lado estaba la gente del Zunca. Desde ahí también me llega a mí la admiración y el respeto por el Sindicato de la Construcción. Ellos por sus reivindicaciones, nosotros por las nuestras. Y bueno, fue cuando nació aquello de obreros y estudiantes unidos y adelante. No la inventé yo, alguien la inventó y la empezamos a gritar. ¿Esa consigna arranca en el 58? En el 58. Ahí se materializa. Sí. 18 de julio, desde la Plaza de los Bomberos hasta un poco pasando la universidad, donde ahora está la Dirección General Impositiva, era un enfrentamiento prácticamente diario. Y eran duros los palos y los gases lacrimógenos. Era duro. ¿Y cómo fue esa convergencia de sectores tan distintos? Y los trabajadores, es una cosa curiosa. Los universitarios, es una cosa curiosa. Son dos mundos muy disímiles, sí. Más en aquel momento histórico. Sí, y sin embargo, creo que ellos nos enseñaron a nosotros. Es un sindicato, uno de los sindicatos más antiguos que hay aquí, un sindicato con mucha tradición, un sindicato que nunca da una por perdida. Yo recuerdo, cuando a mí me tocó ser presidente del sector privado del gremio bancario, el Negro Acosta era el secretario general del Zunca. Y yo conversaba mucho con él, porque eran 2 convenios colectivos que teníamos que eran muy parecidos. Y conversaba mucho con él y aprendía mucho de él. Y me acuerdo que en aquella época ya el Zunca reivindicaba que las bolsas de Portland tenían que ser de 25 kilos. Porque con la bolsa de Portland de 50 kilos se embroman los riñones, se embroman las costillas, se embroma la columna. Y eso lo consiguió ahora. Ayer nomás. Este muchacho que ahora está en el Parlamento. Sí, ayer nomás fue. La pelearon durante 50 años. Y la pelearon siempre firmemente, seriamente, y en una forma muy colectiva y muy de respeto entre ellos. ¿Cómo fue tu ingreso al mercado laboral? ¿Ya de saque bancario o trabajaste en algo antes? No. Al salir de la escuela me tocó ser repartidor de pan, después fui repartidor de leche. ¿Qué repartiste en el barrio? En el barrio. En el barrio. ¿A pie, en bicicleta, en carro? Llevando un carrito con rulemanes. El primer empleo importante lo conseguí en una barraca y ferretería, el Geri Morixe se llamaba, y allí terminé el liceo, entré en preparatorio y como no me daba el tiempo, porque tenía 4 horas de mañana, ir a comer a casa, 4 horas de tarde, y no me daba el tiempo de ir al preparatorio, conseguí con buena voluntad de parte del gerente
que me trasladara a la fábrica. Tenía una fábrica de cacerolas, de termos, allá en La Unión, y entonces ahí teníamos horario corrido, de 7 a 3, y eso me permitía volver a casa a dormir una siestita, estudiar un poco y entrar a las 8 en preparatorio, se llamaba en aquella época. Y después, cuando entré en la facultad, hice una preparación urgente para poder entrar a trabajar en un banco, porque como se trabajaba de tarde me permitía ir de mañana a la facultad, y esa fue la historia de trabajar. ¿Qué pasó? Pasó que al entrar a trabajar en el banco, primero hubo que discutir si los trabajadores de los bancos oficiales, yo entré en el Banco de la República, tenían derecho a la huelga. Los trabajadores públicos no tienen derecho a la huelga porque los trabajadores públicos son oficiales de reserva de las Fuerzas Armadas. Y esto viene por una vieja ley del año 38, cuando se descubrió aquí un intento de copamiento de nazis al Uruguay como forma de entrada en América del Sur. Entonces hubo que discutir eso, hubo que prepararse para discutirlo, hubo que hacer la huelga, hubo que perder la huelga, primer gobierno blanco, y después me cooptan de un banco privado, después me cooptan de otro banco privado, porque dio la casualidad que por las cosas del trabajo unido con el estudio me especialicé en el departamento exterior del banco, que es una cosa compleja pero muy linda, y allí viene una crisis bancaria muy fuerte, tremenda, en el año 1965, la crisis del Banco Transatlántico, Banco Regional, Banco Uruguayo de Administración y Crédito, y entonces, bueno, el sindicato me cooptó y me hizo entrar a militar fuerte, y ahí los estudios fueron quedando de a poquito. ¿Cómo te cooptan de dos bancos que te dieron dinero, te sedujeron, te secuestraron? ¿Cómo fue eso? No, es sencillo. A ver. Vamos a ver. Hasta que ganó el primer gobierno blanco, en el año 1959, la situación del país estaba complicada. Nosotros, durante la Segunda Guerra Mundial, el Uruguay vendía carne, trigo, leche, manteca, cualquier cantidad, y la cobraba muy bien. Cuando termina la guerra, eso empieza a tener dificultades para colocarse. Don Luis Valleverres, en sus gobiernos, impulsa la sustitución de importaciones, y entonces crea toda una industria textil y también industria metalúrgica importante. Había dificultades porque ya estaba actuando en el mundo el Fondo Monetario Internacional. Cuestionaba al Uruguay el hecho de que el manejo de las divisas fuera manejado solamente por el Estado. El Estado era el que recibía las divisas de las exportaciones y le vendía a fulano los dólares para que importara la yerba. Entonces, el nuevo gobierno blanco aceptó las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Esto trajo una devaluación muy grande, trajo una caída de los salarios, trajo una dependencia muy grande del país del exterior, pero también trajo que, al perder el monopolio el Banco de la República del manejo de las divisas extranjeras, todos los bancos estaban en condiciones de poder hacer negocio con el exterior. Y entonces los bancos estaban ansiosos por entrar en ese tipo de negocio. Y para eso iban a buscar la gente al lugar donde estaban los que sabían de eso. Yo era uno de ellos, al parecer, y seguramente sabía. Y entonces sí, te daban un aumento de sueldo, te daban un cargo, pero eso ya te digo, yo lo tomé con ilusión, porque dije, ahora como tengo que dejar el segundo trabajo, porque estando en el Banco de la República, después hubo que conseguir una contabilidad para poder más o menos, porque van naciendo los hijos. Ahora con el sueldo del banco puedo ya pagar el alquiler y llegar a fin de mes, pero resulta que apareció la crisis esa y te llamaron y tenés que ir. El que ha venido penando por causa de un mal amor lo encuentra. En la mañana de hoy estamos compartiendo el punto de vista, las distintas reflexiones, la entrevista realizada por Alberto Silva con el ex dirigente bancario Carlos Bouza, que también ha escrito un montón de libros que tienen que ver mucho con la banca, con la memoria y con el proceso del movimiento sindical uruguayo. ¿Cómo recordás tu pasaje por España? ¿Cómo recordás esa experiencia que te tuvo como coordinador de la Central de Trabajadores? Sí. Que de hecho hizo que una hija se quedara allá y otra esté acá. Sí.
Nosotros, como dirigentes de la CNT y promotores de la huelga, fuimos requeridos en su momento, el día 4 de julio creo que fue del 73, tuvimos clandestinidad, luego pasaje por cárcel y luego volvimos a la normalidad hasta que la cosa se empezó a poner muy pero muy dura. Muy pero muy dura. El año 75 y 76 fueron años muy duros. Y en determinado momento me aconsejaron y me fui para Buenos Aires justo el año que dieron el golpe. Y hubo que buscar la forma de salir. Y la encontramos, trabajábamos juntos con Alfredo Zitarrosa. Yo trabajaba con él como su representante allá en Buenos Aires. Y bueno, y entonces él me dijo, mirá, vámonos para España, que en España yo estuve ya cantando y vamos a estar muy bien. Él había estado en el año 73 en España. Lo que no calculó él es que cuando nosotros fuimos en el año 76, España ya tenía un gobierno democrático. Y entonces la gente que protestaba contra Franco ya podía decirlo abiertamente y no necesitaba ir a escuchar a Zitarrosa o a Horacio Guaraní, sino que escuchaba ya sus propios cantores. Entonces tuvimos dificultades para conseguir trabajo, pero de todas maneras la solidaridad de la gente, que todavía estaba dudando. Fíjate, estamos hablando del mes de agosto del año 76. La gente dudaba. Las cosas que más se escuchaban en Madrid, donde yo estaba en aquella época, era: con Franco vivíamos mejor. ¿Qué tal? Con Franco vivíamos mejor. A lo que la gente de izquierda, tomando un poco en broma aquello, decía: contra Franco vivíamos mejor. Porque ahora era muy difícil oponerse a este gobierno de Adolfo Suárez. Y mientras tanto iban tratando de entrar las posibilidades de organizar tanto las organizaciones sindicales como las organizaciones políticas. El PSOE había vivido prácticamente en el exilio, igual que la UGT, durante los 40 años de Franco. El otro sector fuerte, el Partido Comunista, se había mantenido en una forma muy precaria, funcionando dentro de España, y había inventado una forma de infiltrar militantes sindicales dentro de los sindicatos oficialistas, y lo que después se empezó a llamar comisiones obreras. Ellos nos fueron recibiendo, nosotros empezamos a tratar de hacernos conocer. Había una colonia de uruguayos que también habían disparado hacia España. Había mucha gente en Barcelona, había gente en Galicia, había gente en las Islas Canarias, había gente en Valencia y por supuesto en Madrid, algunos en el País Vasco. Y entonces el problema era cómo buscas la forma de conectarte con ellos solo con un objetivo: ver si podemos hacer algo para denunciar lo que está pasando en el país. Eso fue así hasta que, más o menos, ¿no?, tratando de ver cómo tal cosa, esto, incluso con documentos que no eran buenos, y había que actuar con un nombre cambiado, en fin, todo ese tipo de cosas. Y fuimos entrando hasta que hubo una convocatoria que la realizó Félix Díaz, aquel que fue secretario general del puerto. Sí, señor. Que nos planteó a varios de nosotros que habíamos pertenecido al secretariado de la mesa representativa de la CNT, que qué nos parecía si formábamos un organismo que pudiera hacer algo centralmente. Bueno, a nosotros tuvimos la suerte de que tanto la UGT como las comisiones obreras aceptaron ser nuestros anfitriones, y entonces nos reunimos allí un grupo de 11 compañeros en Madrid, y el día anterior hicimos un acto en Madrid, un acto en Barcelona, otro en Bilbao, otro en La Coruña y otro en Valencia. Creo que no me queda ninguno. Ah, sí, uno en Sevilla. Y donde los compañeros que vinieron fueron y hablaron junto con dirigentes de esos lugares de la UGT y de Comisiones Obreras, para darle un poco más de amplitud a la cosa, porque el problema que teníamos nosotros es que para Europa había dos dictaduras sangrientas en América del Sur: la dictadura que mató a Allende y la dictadura de Argentina. Y nosotros éramos una especie de sucursal. Era muy difícil explicar hasta dónde quedaba Uruguay. Y teníamos una segunda dificultad. Yo tenía una segunda dificultad, que nuestro nombre era CNT. Y la experiencia en España
tanto de los socialistas de Comisiones Obreras como los comunistas, los socialistas de la UGT como los comunistas de Comisiones Obreras, era que durante la República tuvieron enfrentamientos muy fuertes con la CNT de ellos. Y entonces siempre yo tenía que empezar explicando por qué nos llamábamos CNT y que no teníamos que no éramos una organización anarquista. Bueno, todas esas cosas fueron andando. Se hizo esa reunión de 4 días con mucha delicadeza y con mucho cuidado, donde se resolvió, un trabajo de denuncia de la situación del Uruguay, y para eso cada uno en su lugar tenía que juntar a los uruguayos que estaban en los alrededores para que formaran comités y se transformaran en denunciantes. 2, una delegación de 2 compañeros que estaban en Holanda, Vilaró y Baldassari, que estuviera en permanente contacto con las centrales sindicales internacionales y con la Organización Internacional del Trabajo, denunciando permanentemente todas las atrocidades que había acá contra el movimiento sindical. Y 3, buscar la forma de ayudar a la familia de los presos. Esa tarea nos tocó a nosotros en España, entre otras cosas porque teníamos una base social bastante amplia, y porque justamente en ese momento se había fundido un banco que había sido absorbido por el Estado, y teníamos muy buenas relaciones con la gente del banco, y ese banco nos hacía los cheques sin cobrarnos la comisión. Y entonces ahorrábamos un poco de plata cada vez que mandábamos los 250 cheques por correo al Uruguay. Y esa tarea se fue haciendo y llegamos a tener representación en 36 países. Y no sé cuántas ciudades, pero muchísimos más de 50, 60 ciudades. Y la gente se entusiasmó y trabajó bien, porque en todos los sentidos, juntarse entre ellos, los asados eran sagrados, escuchar la música desde el tango hasta Citarrosa, Olimareños, Biglietti, después vinieron ya Larbanoa Carrero, después apareció Jaime Ross, que estaba viviendo en París, en fin, y entonces la cosa empezó a tomar mucha fuerza, y realmente fue un trabajo que lo reputamos todo como muy bueno, con un agregado más que me queda, que es el siguiente, y esto fue la rigurosidad de Félix Díaz. Bueno, estamos de acuerdo que vamos a hacer esto, pero nosotros no somos la dirección del movimiento sindical uruguayo, no somos la CNT de Uruguay, somos un organismo coordinador para las actividades en el exterior, y tenemos que saber si a los compañeros que están adentro esto les parece bien o les parece mal. ¿Y qué tiempo, qué espacio ocupaba la familia en todos esos años en España? Bueno, la hija chica, que llegó con 13 años, estudió y se adaptó rápidamente al ambiente del barrio, del colegio, de esto, del otro, a tal extremo que ahora está viviendo allá. La hija grande militó junto con la CNT, y mi señora también, aparte de que cuando empezamos a trabajar, trabajamos en forma muy compleja, trabajos muy humildes. Ella se encargó de mantener el fichero de los presos que había que apoyar, y controlar la ida de las cartas con los cheques y las respuestas de la gente diciendo recibí el cheque. Un fichero que ahora está en la Biblioteca Nacional, un fichero muy rico, muy rico. ¿Por qué es rico? Porque cada preso tiene su carpeta. Cada carpeta dice quién es el beneficiario del cheque, y además se dice cuándo se le mandó el cheque y cuándo contestó que lo recibió. Pero además, los que al principio muchos devolvían el cheque porque no querían ni hablar del peluquín, después empezaron a aceptar el cheque y empezaron a contestar y a contar lo que estaba pasando acá. A tal extremo que hay cartas que son realmente espectaculares. Hay cartas donde son análisis político de la situación del país. Desde cómo la está pasando mi marido que está preso, o mi hijo que está preso, o mi papá que está preso, o mi mamá que está presa, a hacer un análisis de que acá pasa esto, que tal cosa. Te pregunto por 2 o 3 áreas de tu vida, y te pido que me respondas en 2 o 3 palabras, vale. No más. De ese exilio, ¿cuándo volviste? Precioso. Precioso. Tu pasaje en el Parlamento. Sí, bien. Fue triste, ¿no? Porque
Yo fui amigo de Germán, fui admirador de Germán, lo quise mucho, y acepté la suplencia que me ofreció, y además en la conversación que fue en casa, le dije, pero loco, mirá que no pidas licencia. Y después este pobre murió aquel 9 de marzo. Tu pasaje por Pluna. Fue el trabajo más difícil que tuve en mi vida, porque entré en una empresa que estaba fundida, con un déficit de $80 millones, hubo que administrarla durante 1 año y medio, hasta que entraron los socios, que pusieron plata, y cuando me fui estaba andando. Tu vivencia como escritor. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Y si te pregunto, casi en el cierre de la charla, por una canción que te recuerde algo en particular, que te emocione en forma significativa, que te represente, que te traiga recuerdos fuertes, ¿cuál me dirías? Bueno, yo soy un enamorado de La Cometa de la Farola, pero también soy un enamorado de todas aquellas milongas de Alfredo que pintaban tan bien cómo era el país y cómo era la gente del país. Y Alfredo era un hombre muy profundo en todo lo que decía, y analizaba las cosas, y por eso que me cuesta mucho trabajo elegir una de Alfredo. Yo lo escucho todas las semanas, pero las milongas son espectaculares. Tenés que elegirme una y fundamentarla. La Cometa de la Farola, bueno, porque yo soy tuerto, soy defensor, y porque además tiene la frescura que tienen todas las cosas que hace Jaime. Siempre hace cosas frescas, identificadas con el ritmo de la gente de la calle, y de una forma muy sencilla. Hemos compartido en la mañana de hoy el punto de vista del ex dirigente de la Convención Nacional de Trabajadores y también del PIT-CNT, Carlos Bouzas. Cañas ligeras que saben volar, la de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, cometa de la farola, niña del parque robó. Qué cosa que pinta, qué linda que está, diga que linda.